mañanera de Ángel, correspondiente al viernes de la semana que hoy, laboralmente hablando, termina. Viernes 18 de febrero del año 2022. A como se han desarrollado las cosas esta semana, de lunes a jueves, creo que valdría la pena que descansáramos un poco y plantear algunas preguntas para el fin de semana, aun cuando mañana y pasado mañana tendremos sabatina y dominical. Vayan pues esas preguntas. Espero que usted acepte esta petición y juntos intentemos, cada quien por su lado, darle respuesta a estas preguntas o a algunas de ellas. La primera es la siguiente. ¿Qué tipo de problemas o de temas le gustaría a usted que tratare el bulto en sus apariciones públicas? ¿Está usted de acuerdo en que donde aparezca debe lanzarse en contra de adversarios reales o inventados, o en contra de los problemas que enfrentan diversos sectores e incluso esas decenas de millones de mexicanos de a pie? Otra pregunta. ¿Es una realidad hoy en el mundo que la educación, sus contenidos o lo que se llama la carga curricular, está bajando de manera acelerada, está cambiando de manera acelerada, a excepción hecha quizá de África, pero en términos generales podríamos afirmar que en el resto del planeta los contenidos educativos están cambiando aceleradamente? Dado ese contexto o esa realidad, le pregunto, pregunta número 2, ¿considera usted que los maestros incorporados o que son miembros de la CETEC, la CENTE, sección 22, estos grupos de delincuentes que con la barbarie por delante saquean casetas o amenazan a los automovilistas, roban del peaje millones y millones de pesos, despojan a los operadores de autobuses de sus unidades, las secuestran o se las llevan a los patios de las escuelas donde supuestamente estudian, etcétera, etcétera? Ante esa realidad que usted conoce desde hace muchos años y quizá en algunos casos podría haberla padecido, esa situación o esa violencia, ¿cuál piensa usted que debería ser la reacción del Estado, de las autoridades municipales, estatales y o federales frente a este largo rosario de delitos? Peticiones, pórtense bien muchachos, no hagan travesuras, o la aplicación sin consideración alguna de la ley a todos sin distingo también alguno. Tercera pregunta. El presidente no permite que su partido, que es propiedad monopólica, porque él ahí decide y hace y deshace, ¿considera usted que el bulto debería permitirle a su partido realizar una vida propia al margen de lo que hace el gobierno de la República, sin que esto signifique, por supuesto, oposición o negar el análisis de manera, vamos a decir, preferente de las iniciativas de quien ese partido postuló a la presidencia de la República y triunfó? ¿Considera usted, pues, que Morena debería tener una vida propia en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, Senado de la República y en las legislaturas locales o en los congresos locales donde tiene bancadas importantes? 4. El presidente de la República ha insistido en que
en los sexenios anteriores se conformó un grupo que él ha denominado desde hace muchos años la mafia del poder. Pero recién, vamos a decir, no terminaba todavía el conteo de los votos, cuando ya se sabía en las encuestas de salida, los conteos rápidos, que Morena y su candidato habían ganado la elección presidencial. Y no se apagaban todavía los festejos esa noche, cuando ya el virtual o el ganador de esa elección ya había pensado en un grupo de privilegiados empresarios o negociantes que formarían lo que posteriormente se llamó Consejo Asesor Empresarial. Prácticamente todos ellos formaron parte de ese grupo que el presidente condenó, insultó, ofendió y ridiculizó, llamándolo la mafia del poder. Viene la pregunta: ¿considera usted que hizo lo correcto el bulto al conformar ese grupo llamado Consejo Asesor Empresarial con prácticamente puros integrantes de la mafia del poder? Viene la otra pregunta. México, en el año, prácticamente desde el año quizá 90, inicia como consecuencia de una situación que vislumbró el presidente Salinas junto con el secretario en aquel entonces de Comercio, el doctor Jaime Serra Puche, y plantearon trabajar en pos de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Un planteamiento visionario, disruptivo en aquel entonces. Se concretó el Tratado de Libre Comercio. Eso permitió a México un gran avance, modernización de estructuras económicas, etcétera, etcétera. ¿Considera usted correcto que hoy este gobierno, por decisión del presidente de la República, ponga en peligro áreas completas del nuevo texto o de la actualización de NAFTA o del Telecán, y ahora se llama el TEMEC? ¿Considera usted correcto, repito, que el presidente, con su visión, con sus declaraciones, con sus decisiones, particularmente en materia de energía, ponga en peligro partes importantes de ese nuevo texto, el texto del TEMEC? Y va otra pregunta. Tenemos una frontera de más de 3.200 kilómetros con los Estados Unidos. Hay 50 y tantos cruces fronterizos y todos los días millones de mexicanos y norteamericanos cruzan de aquí para allá, de allá para acá, y miles de trailers cruzan también de aquí para allá y de allá para acá. Hay una región que podríamos decir que tiene vida propia y que no depende de Washington ni tampoco de la Ciudad de México, por esa cantidad de relaciones comerciales, culturales, de familias, etcétera, pero también, principalmente, de intercambios económicos. En esas condiciones, ¿piensa usted que es correcta esa estrategia de abrazos no balazos que ha llevado prácticamente a ceder casi todo el espacio geográfico que sería nuestra frontera norte con los Estados Unidos o la parte de México que colinda con los Estados Unidos? ¿Considera usted pues correcta esa estrategia? Va otra pregunta. El presidente ha condenado de una manera acerba, incluso a veces hasta ofendiendo, las medidas que tomó en su momento el presidente Felipe Calderón y las que tomó en su momento el presidente Enrique Peña para enfrentar el flagelo del crimen organizado y la violencia sin control. Hoy, a 3 años, 2 meses del comienzo de esta administración
Y si tomamos el mismo periodo para los dos gobiernos anteriores, durante esos 3 años, 2 meses de este gobierno, se ha rebasado con mucho la cantidad de homicidios dolosos que se cometieron en los dos gobiernos anteriores. Pregunta, la última. ¿Considera usted correcta la estrategia que prácticamente le otorga a los grupos criminales impunidad total para que asesinen impunemente, para que se paseen por las ciudades convoyes de camionetas con ametralladoras montadas, con placas de acero, sus camionetas, etc.? Y nada hacer, y que la orden que tienen la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina sea de no responder con su capacidad de fuego. Todavía ayer veíamos las imágenes en un poblado en Aguililla, creo que en el estado o Michoacán o Guerrero, en alguno de los dos, donde grupos de soldados prácticamente fueron secuestrados y las personas del pueblo iban ofendiéndolos, gritándoles cosas, pero gritando algo sumamente peligroso. Gobierno no, gobierno no. Y el gobierno y el Estado mexicano acepta prácticamente sin criticar siquiera esa conducta de esos ciudadanos. ¿Considera usted correcto eso? ¿Piensa usted que esos grupos criminales no van a escalar la violencia y van a ampliar su zona de influencia, haciendo a un lado al Estado mexicano y a las Fuerzas Armadas y reinando ellos sin obstáculo alguno? ¿Considera correcto eso? ¿Por qué le hago estas preguntas? Simple y sencillamente por esta razón. El país hoy, y el gobierno particularmente, parece estar decidido a quien gobierne, a quien controle, sin presencia de las fuerzas del Estado y la autoridad del Estado, amplias regiones del territorio nacional. Una sola pregunta bastaría en torno a eso. ¿Considera usted correcto para la gobernación, para generar confianza en los inversionistas locales y extranjeros, proceder de esa manera? Y si su respuesta fuere que no es correcta esa conducta, ¿qué recomendaría usted hacer? ¿Cuál sería su idea de cómo debería enfrentarse esa amenaza que hoy hace ver al Estado mexicano como un Estado débil, sin capacidad de respuesta, pero lo más importante, sin la mínima decisión y firmeza para usar su poder de fuego y acabar con esos grupos criminales? Como ve usted, las preguntas son variadas, pero hay un común denominador que las une. Y no es otro que este. Tal parece que este gobierno ha abdicado de su obligación de hacer que la ley sea respetada sin distingo alguno. ¿Está usted de acuerdo con este juicio, con esta impresión? ¿O piensa usted, por el contrario, que este gobierno ha hecho lo correcto, abrazos no balazos, y recientemente la esposa del presidente ha dicho, librazos y denme eso con lo que tiran balazos? ¿Qué piensa usted de todas estas preguntas? Nos vemos mañana en la sabatina a ver qué podemos contestar. En mi caso, y también usted si pensó en las preguntas. Por lo pronto, gracias por su presencia.